Imagina que eres el protagonista de tu propia película. Cada experiencia, cada conversación, cada momento se guarda meticulosamente en un archivo cerebral, listo para ser reproducido con perfecta fidelidad. Eso es lo que nos gusta pensar, ¿verdad? La realidad, sin embargo, es considerablemente más fascinante y un poco inquietante. Tu memoria no es una grabadora de video infalible ni una biblioteca estática de hechos. Es un proceso dinámico, creativo y, sorprendentemente, propenso a inventar cosas con una convicción absoluta. Vamos a desvelar por qué tu cerebro, el órgano más sofisticado que conocemos, es un maestro en la invención de recuerdos falsos. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué tus recuerdos son menos fiables de lo que imaginas. Imagina esto por un momento. Presencias un accidente de coche y unos días después, la policía te pide que recuerdes los detalles con la mayor precisión posible. Creemos firmemente que nuestra mente funciona como una grabadora de video, almacenando cada momento, con una fidelidad casi perfecta. Sin embargo, este es uno de los mayores mitos sobre la memoria humana, y la ciencia ha pasado décadas desmintiendo esta idea simplista que tanto nos gusta creer. Nuestros recuerdos no son archivos estáticos e inalterables guardados en una caja fuerte mental. Son, en realidad, reconstrucciones dinámicas que se modifican, consciente o inconscientemente, cada vez que los visitamos. Cuando evocas un recuerdo, tu cerebro no lo reproduce simplemente. En cambio, lo está reconstruyendo activamente, rellenando los huecos de información con datos que ya posee. Esta información puede provenir de diversas fuentes: tus sentimientos actuales, conocimientos recién adquiridos o incluso sugerencias sutiles del entorno. Un ejemplo clásico de esta maleabilidad proviene de la influyente psicóloga cognitiva Elizabeth Loftus, pionera en el estudio de los recuerdos falsos. Ella demostró lo fácil que es manipular la memoria de un evento. En uno de sus estudios más citados, los participantes vieron videos de accidentes automovilísticos. Luego se les hizo una pregunta clave sobre la velocidad. Aquellos a quienes se les preguntó, ¿qué tan rápido iban los coches cuando chocaron entre sí?, estimaron velocidades menores. Por el contrario, el grupo al que se le preguntó qué tan rápido iban los coches cuando se estrellaron contra otro coche, no solo reportó velocidades significativamente más altas, sino que un porcentaje notable llegó a recordar haber visto cristales rotos que nunca existieron en el video original. Parece que nuestro cerebro es más un artista dramático que un archivista diligente, ¿verdad? Siempre añadiendo sus propios retoques, incluso si son completamente inventados. Piensa en la última vez que intentaste recordar los detalles de tu casa de la infancia. Es muy probable que hayas notado detalles que habías olvidado o, quizás, hayas añadido otros que simplemente no estaban allí, creando una imagen ligeramente distinta cada vez. No solo construimos recuerdos de manera activa, sino que también somos sorprendentemente susceptibles a las semillas de la sugerencia externa. Nuestro cerebro es un terreno fértil para la información que llega después de un evento, incluso si esta información es errónea o se presenta con una intención dudosa. Si alguien, consciente o inconscientemente, introduce un detalle que no ocurrió, es asombrosamente fácil para nuestra memoria incorporarlo como si fuera un hecho original. Esto se conoce como el efecto de desinformación post-evento y demuestra lo porosos que pueden ser nuestros recuerdos. Un experimento impactante en este campo implicó implantar falsos recuerdos de haber estado perdido en un centro comercial durante la niñez. Investigadores convencieron a familiares de los participantes para que les contaran esta historia falsa, mezclándola con detalles verídicos de su infancia. Sorprendentemente, un porcentaje significativo de los participantes no solo creyó la historia falsa, sino que también recordó detalles adicionales, inventando su propia narrativa alrededor de la sugerencia inicial. Básicamente,
Somos un poco como esponjas cognitivas, absorbiendo no solo lo que pasó, sino también lo que otros dicen que pasó, sin el menor filtro crítico. Otro ejemplo común es cuando discutes un evento con un amigo. Si él recuerda un detalle de manera ligeramente diferente, es muy posible que la próxima vez tú también recuerdes esa versión, reescribiendo discretamente tu propia experiencia. Es como si el cerebro dijera, «Ah, así fue. Claro, tiene sentido», y actualiza el archivo sin pedir permiso. Pero no es solo que seamos sugestionables, hay un mecanismo interno aún más fascinante en juego. Es clave para entender cómo fabricamos nuestros propios fantasmas mentales. Uno de los trucos más ingeniosos y problemáticos de nuestro cerebro es la falla en el monitoreo de la fuente delta. Delco. Punto nivel sayo el de al nota. El diara es el día a 100 por radio es la resuelve es algo. Uno de los falla en el monitoreo de la fuente. Este fenómeno ocurre cuando recordamos una información con claridad, pero olvidamos por completo de dónde la obtuvimos. Tu cerebro puede recordar el contenido, pero pierde la etiqueta del origen, mezclando las experiencias como un DJ descuidado. Así, una historia que leíste en un libro, una escena de una película o incluso un sueño vívido, puede transformarse en un recuerdo personal y genuino de tu propia vida. La convicción con la que lo recuerdas puede ser tan fuerte que te cuesta creer que no sucedió. Imagina que le dices a un amigo, «Te conté esto la semana pasada, ¿no?». Pero tu amigo, confundido, te asegura que no. Es muy posible que tú realmente pensaste en contarle esa historia, o incluso la ensayaste mentalmente, y tu cerebro la archivó como si ya hubiera ocurrido en el mundo real. Es como si la línea entre el pensamiento y la acción se difuminara. Nuestro cerebro es tan eficiente procesando información que a veces olvida de dónde la sacó exactamente, como si mezclara todos los archivos en una sola carpeta llamada cosas que sé. Otro ejemplo clásico sucede con las noticias. A veces escuchamos una anécdota en un podcast o leemos un titular llamativo, y después de un tiempo, la recordamos como si fuera una conversación personal o una observación que hicimos. Este error de atribución de fuente es una falla común que nos hace construir narrativas personales que, en realidad, son prestadas de otras experiencias, sean ajenas o imaginadas. El cerebro simplemente prioriza el contenido, dejando el quién, dónde y cuándo en un segundo plano. Una paradoja fascinante de la mente humana. Las emociones intensas son una espada de doble filo para la memoria. Por un lado, sabemos que los eventos cargados emocionalmente suelen recordarse con una viveza extraordinaria, formando lo que llamamos recuerdos flash, BZRS. Parece que el evento se imprimió en nuestra mente con una claridad cristalina. Sin embargo, estudios han demostrado que, a pesar de su vividez, estos recuerdos no son inherentemente más precisos que otros, y de hecho, pueden ser más susceptibles a la distorsión. Durante un momento de gran carga emocional, la atención se estrecha. Nos enfocamos intensamente en ciertos detalles, pero otros aspectos periféricos del evento pueden pasarse por alto o incluso distorsionarse para encajar en la narrativa emocional. La adrenalina y el estrés pueden alterar la forma en que codificamos y almacenamos la información. Un ejemplo contundente son los recuerdos de eventos traumáticos o históricos de gran impacto, como el 11 de septiembre. La gente recordaba con asombroso detalle dónde estaban y qué hacían cuando se enteraron de la noticia. No obstante, al comparar estos recuerdos con sus relatos originales años después, los investigadores descubrieron que muchos detalles importantes habían cambiado, a menudo de forma significativa, a pesar de la firme convicción de los individuos en la exactitud de sus recuerdos. Resulta que las emociones fuertes son como un editor dramático para nuestros recuerdos.
Se enfoca en el gran evento y recorta los detalles aburridos, o simplemente los inventa para hacer la historia más emocionante. ¿Qué? Ocurre también en la vida personal. Al recordar una ruptura dolorosa, puedes tener una imagen muy clara de la escena. Sin embargo, si analizas los diálogos exactos o los gestos específicos, es probable que tu cerebro haya embellecido o modificado esos detalles para que encajen mejor con el impacto emocional de aquel momento. La memoria emocional es convincente, pero a menudo no es fiable. Entender esto es crucial. Pero la mayor sorpresa viene cuando descubrimos cómo nuestro cerebro usa estas fallas para construir nuestra propia identidad, a menudo sin que nos demos cuenta. Quizás la razón más profunda y sutil por la que nuestro cerebro inventa recuerdos falsos es para mantener una narrativa coherente sobre quiénes somos. Nuestro sentido del yo, nuestra identidad, se basa en la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre nuestro pasado. El cerebro, en su infinita sabiduría o picardía, revisa y actualiza constantemente nuestro pasado para que encaje con nuestra percepción actual, nuestros objetivos y nuestros valores. No es malicia, es una estrategia para construir un yo estable y, a menudo, más favorable. Tendemos a recordarnos como más valientes, más inteligentes o más consistentes de lo que quizás fuimos en realidad. Esta autoficción es una característica central de la cognición humana. Un estudio fascinante reveló que las personas a menudo recuerdan sus puntos de vista políticos o sus actitudes sobre ciertos temas como si hubieran sido consistentes a lo largo del tiempo. Incluso si sus opiniones han cambiado drásticamente, sus recuerdos se adaptan para presentar una trayectoria más lineal y coherente, proyectando una imagen de estabilidad ideológica. Nuestro cerebro es un maestro en la autoficción, creando una historia de vida pulcra y coherente, incluso si eso significa reescribir algunos capítulos completos, o simplemente inventarlos de la nada. Piensa en esa vez que exageraste un logro del pasado para impresionar a alguien o minimizaste un fracaso para proteger tu autoestima. No fue una mentira consciente necesariamente. Tu cerebro, de forma sutil, reestructuró la memoria para servir a un propósito actual, es decir, mantener una imagen positiva de ti mismo. Estos sesgos de automejora en la memoria son una forma en que el cerebro contribuye activamente a nuestra salud psicológica, aunque a expensas de la precisión histórica. Es una paradoja. La memoria falla para que nosotros, como individuos, podamos sentirnos más estables y seguros en nuestra propia historia. Entonces, la próxima vez que te aferres a un recuerdo con la certeza de que es la pura verdad, tómate un momento para la reflexión. Tu memoria no es un archivo inmutable, sino un proceso dinámico y sorprendentemente creativo. Está influenciada por sugerencias externas, por la confusión en la atribución de fuentes, por la carga emocional y, de manera muy significativa, por la necesidad de tu cerebro de construir una narrativa coherente sobre quién eres. Estas fallas no son necesariamente un error del sistema. A menudo, son características que permiten a tu mente adaptarse, aprender y mantener tu sentido de identidad. Una identidad de ser entidades de la ciudad en tu sentido de identidad. Son una parte fundamental de cómo funciona el cerebro, un órgano que valora la coherencia personal tanto como la precisión factual. Tú entiendes del no necesariamente los de especinar. Nos recuerdan que somos narradores de nuestra propia vida. La complejidad de la memoria es un campo de estudio infinito, siempre revelando nuevas capas de asombro sobre nosotros mismos. Es una invitación constante a la curiosidad. Abraza la ambigüedad, cuestiona lo que sabes y, sobre todo, celebra la increíble máquina de contar historias que llevas dentro.